¿Arranco nomás? Bueno, hermanas, estoy teniendo problemas con internet, así que yo les pido que si empiezan a sentir que se entrecorta o demás, que me paren y me avisen, así me cambio de lugar en la casa, porque capaz que puedo encontrar mejor señal en algún otro lugar. Así que ustedes avísenme nomás. Voy a tratar de compartir de nuevo, qué cosa que me cuesta. A ver ahí, compartir. Creo que ya le agarré la mano. Ahí estamos. Y llegamos a una parte, pero fundamental en la historia de la revelación de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la palabra Apocalipsis significa descorrer el velo? Y saben, hermanas, ahora estamos descorriendo el velo de lo que va a pasar en el futuro, y es algo que nos va a dejar asombradas, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos estos textos, leamos todo este juicio que va a caer sobre la tierra, nuestros corazones van a quedar admirados, admirados de todo lo que va a ocurrir, pero más que nada vamos a quedar admiradas de la misericordia de Dios. A mí si hay algo que me sorprende cada vez que estudio estos pasajes es que Dios podría haber largado su juicio de una manera repentina, podría haber destruido todo, se podría haber hecho una nueva humanidad, pero Él en su misericordia decidió que iba a enviar a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. Y es en esa misma misericordia que Él decide seguir esperando a que esa persona más que aún falta sea alcanzada para Él. Y qué papel importante que jugamos acá nosotras, hermanas, porque miren, nosotras no somos indispensables. El Señor bien puede cumplir con esto Él solo. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras pueden hablar. Pero el Señor quiere hacerte parte a vos y quiere hacerme parte a mí. Y espero que realmente este sea un tiempo donde nosotros podamos descorrer el velo, podamos ver lo que hay en el futuro, podamos asombrarnos con esta misericordia, pero que esto no sea solo información que nos llega a la cabeza, sino que sea algo que nos mueva el corazón. Estos textos a nosotras nos tienen que hacer arder de pasión por el Señor, porque si no lo estamos haciendo ahora, tenemos que saber que este es el último tiempo y que estamos llegando al tiempo del fin y que el Señor viene pronto. Así que llegamos ahora a la segunda parte y habíamos dicho que hay una llave para que nosotras podamos entender el orden en que está escrito Apocalipsis. ¿Saben? Ahí en Apocalipsis 1, versículo 19, el Señor le dice a Juan, le dice, escribí las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y sabemos que son tres tiempos verbales distintos, ¿sí? Las cosas que has visto, describía el Señor, Juan. Habla más del Señor. Y ahí vimos esa primera vez que nos juntamos una descripción tan preciosa, tan gloriosa de nuestro Señor. Y algo que le abrió el panorama, le corrió el velo a Juan también, porque lo último que Juan había visto del Señor era ese Señor que había muerto en la cruz y que había resucitado, pero no lo había visto con esta gloria que aparece acá. De hecho, Juan, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Él estuvo cuando fue la transfiguración, pero incluso en ese momento, él no vio lo que ve acá en Apocalipsis. Las cosas que has visto al Señor Jesús, escribí de él. Después le dice escribir las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? Eso es el presente, es la iglesia. Y nosotros somos parte de ese presente. ¿Saben? Algunos dicen, estamos viviendo en la última iglesia de Apocalipsis. Yo no podría afirmarlo de esa manera, pero sí te puedo asegurar que el Señor está mucho más cerca ahora que cuando estaba escribiendo Juan. Y sabemos nosotras que el Señor viene a buscarnos, hermanas, viene a buscar a su iglesia. Y cuando se terminan las cosas que son, cuando se terminan las iglesias, vienen las cosas que han de ser después de la iglesia. Y a eso es a lo que nos hemos estado enfocando todas estas últimas veces que nos juntamos a estudiar la Biblia, ¿no? Ya nos juntamos, esta es la quinta vez, y la primera vez vimos las cosas que has visto, y las cosas que son, que era la iglesia, pero después empezamos a ver ahí en el capítulo 4 todo lo que iba a ser a futuro. Y saben, yo estoy pasando las diapositivas y si no las estoy pasando, que alguien me avise, por favor. Y si no, no me digan nada, dejen así nomás. Ahí tenemos el tercer cielo y la tierra. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho que el tercer cielo es importante en toda la historia de la Biblia? Porque Dios lo crea en el principio para hacer esta división
entre el lugar de la morada de Dios y el lugar al que pueden acceder los hombres. Ahora nosotros estamos acá en la tierra y en el tercer cielo también van a haber eventos. Pero ya vimos entonces, dijimos, las cosas que has visto, el Señor Jesús, ahí está con la cruz. Después las cosas que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y después dijimos que arrancan las que han de ser después de estas. Y el primer evento que tenemos ahí es el rapto de la iglesia. Rapto o arrebatamiento, que es esa palabra que significa como sacar así con fuerza, y el Señor viene a buscarnos, y dice la Biblia que Él viene en las nubes. Él no va a tocar la tierra en ese llamado que nos va a hacer, pero nos va a llamar, y todos los cristianos que estemos en la tierra y los que ya hayan muerto, vamos a resucitar, van a resucitar y nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a ser transformados. Y dice ahí en Tesalonicenses que así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa que nos tiene que llenar el corazón, ¿verdad? Ahí somos arrebatados, nos vamos al cielo, al tercer cielo, y ocurren 3 eventos que ya vimos en uno de estos encuentros, ¿sí? Dijimos que arranca con la adoración celestial, ahí lo tenemos al Señor, a Dios Padre todo glorioso, tenemos al Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo, pero esta adoración celestial no es un evento, sino que es una constante en el cielo, ahí arranca esta adoración celestial, pero nosotros una vez que nos encontramos con el Señor, no podemos dejar de adorarlo. Y esto es magnífico, ¿saben? Porque el corazón del ser humano es un corazón adorador. ¿Y sabes por qué a veces te sentís miserable o incompleta? Es porque te has alejado de ese propósito. Pero cuando tu corazón está centrado en lo más importante, que es adorar al Creador, sentís la plenitud del propósito por el que fuiste creada. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice que cuando nosotras lleguemos a la eternidad, vamos a sentir esa plenitud por siempre. Vamos a adorar al Creador todo el tiempo. No va a haber pecado que se interponga entre nosotros. Lo vamos a adorar por siempre. Después teníamos el tribunal de Cristo, donde el Señor va a pasar nuestras obras, nuestro tiempo, nuestras oportunidades, todo lo que Él nos dio, lo va a pasar por el fuego. Y ahí va a medir el corazón con el que hicimos las cosas. Y dijimos que de ahí van a salir las coronas, y que esas coronas son para seguir adorándolo a Él, para entregárselas a sus pies, para decirle gracias, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y terminamos los eventos en el cielo con las bodas del Cordero, que es donde la iglesia se une a Cristo en esa boda que va a ser la más magnífica de la historia. Dijimos que después de ese momento vamos a bajar con el Señor. Pero, ¿saben? En la tierra van a pasar 7 años de un caos total. Dijimos que ese tiempo se llama tribulación y gran tribulación en la Biblia. Y la Biblia dice que es tribulación la cual nunca antes se había visto. Si vos crees que el hambre que podemos llegar a ver en algunos países, los terremotos, los tsunamis, las epidemias, las pandemias, si crees que eso es algo, eso no se compara con el sufrimiento que va a haber en la tierra durante los 7 años de tribulación. Y tenemos ahí los 3 tipos de juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Y dijimos que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que caen sobre la tierra. Ahora, esto lo estuvimos viendo, ya arrancamos con los sellos la vez anterior. Hoy nos vamos a enfocar en lo que son las trompetas y las copas. Pero a mí me encanta ver este mapa profético porque de tanto repetirlo, lo vamos a aprender de memoria. ¿Qué les parece? Tenemos ahí la diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y saben, cuando ustedes agarran libros como por ejemplo Isaías nos habla muchísimo de la venida del Señor, pero él habla de las dos, no que las mezcla, pero él habla de las dos. Entonces los judíos cuando Isaías les estaba hablando y les decía, miren, él va a venir a reinar, y cuando él venga a reinar va a haber paz en la tierra, y los animales van a poder estar con los niños, y los israelitas se imaginaban que era algo que iba a pasar cuando el Señor venga por primera vez. Pero nosotros sabemos que en el plan redentor de Cristo, Él tenía que venir primero a morir y a pagar el precio. Y después, al final de los tiempos, vendrá a reinar. Por eso están bien separadas esas 2 venidas de Cristo. Una porque es a venir a pagar el precio del pecado, y en la segunda es a reinar. Miren, después vamos a seguir con estos temas, pero ya habíamos visto acá que Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, ahí está en el capítulo 5, pero arranca en el 4 diciendo que sube por una puerta que ve, ¿sí? Esto es todo en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo le está revelando algo que nunca antes se le había revelado a nadie, y él tiene esta oportunidad de subir
de cruzar este lugar y se le descorre el velo y se le muestra ahí al Señor. Y saben, él cuando trata de describirlo, dice, miren, esto era así y era así, y parecía como piedras preciosas, pero a Juan se le hacen cortas las palabras para describir la belleza del trono del Señor, la majestuosidad que había ahí, la pureza, la santidad. Y saben, cuando nosotras estudiamos la palabra, nos ponemos a leer estos textos, estamos haciendo lo mismo que Juan. Estamos subiendo por esta escalerita, estamos cruzando esta puerta y le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero conocer qué hay ahí. Y cuando nosotros pasamos tiempo delante del Señor, el Señor se encarga de todo lo que está roto en nosotras, ¿verdad? Él nos confronta con nuestro pecado, nos perdona ese pecado, limpia nuestras lágrimas, nos abraza, nos consuela. Qué hermoso es que nosotras podamos estar a cada momento buscando del Señor. Y saben, la Biblia nos dice que en estos 7 años que van a pasar en la tierra, el juicio de Dios va a caer sobre la tierra de 3 formas distintas. Dijimos que arranca con sellos, ¿sí? Son 7 sellos, y yo les había mostrado, ahora no lo tengo justo acá a mano, sí, acá lo tengo. Este rollo que tenía 7 secciones, ¿sí? Y cada vez que se le sacaba un sello, se podía abrir toda una parte que decía cuál era el juicio, y este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Y lo que nos quiere decir es que no hay nada más para escribir, y que este juicio es perfecto, es completo, y tiene todo lo que tiene que tener, no le falta nada. Ahora, vimos la vez anterior que son 6 los que se abren, pero el séptimo no se abre, y el séptimo lo vamos a ver hoy, ¿sí? El séptimo cuando se abre dice, el séptimo son 7 trompetas de juicio. Hoy nos vamos a adentrar en las trompetas y termina con 7 copas de ira que son derramadas sobre la tierra. Hoy nos vamos a meter de lleno acá, y quiero que vayamos a buscar Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Yo lo tengo ahí escrito, si lo querés buscar en tu Biblia, búscalo en tu Biblia. A mí me gusta la memoria visual, así que me gusta mucho leerlo desde mi Biblia, colorearlo, subrayarlo, tenerlo ahí, saber más o menos dónde queda. Y miren, ahí en el capítulo 8 dice así, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Miren, todos los sellos habían sido abiertos, pero cuando se abre el último y se lee el último, el corazón de Dios queda detenido ahí. Y esto a mí, me duele también con él, porque saben, Dios no quería enviar estos juicios. Estos juicios son a causa del pecado, son a causa de la maldad, son a causa de que no quisimos seguir las leyes que Él puso, que no quisimos vivir como Él quería que viviésemos. Y saben, esas consecuencias se pagan. Y las paga la naturaleza, las pagan las personas, pero se pagan. Y saben, cuando se abre el séptimo sello, dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora yo te pregunto, si Juan no tenía reloj, y si en el cielo no corre el tiempo, ¿qué habrá sido esa media hora que él sintió? ¿Sabes? Juan te está diciendo, cuando se abrió el último sello, Dios se quedó en silencio y todos nos quedamos mirando, y no pasaba nada. Y sabes, a veces te va a pasar que vas a tratar de encontrarte con el Señor, y el Señor va a guardar ese silencio. Y qué duros son los silencios del Señor, ¿no? A veces cuando uno le pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me permitís pasar por esto? Y el Señor a veces suele guardar silencio. Sabes, en el silencio del Señor hay muchas cosas escondidas, pero mucho nos habla de su corazón, que es un corazón que está doliendo. Y sabes que en esa media hora de silencio, que yo no creo que sea algo literal, sino que Juan te está describiendo, mira, yo lo sentí como media hora, cuando vos estás tratando de escuchar algo que va a pasar, que alguien que está al frente tuyo, dándote noticias, se quede callado media hora, es un montón de tiempo, ¿Qué habrá pasado en el corazón de Juan? ¿Qué va a pasar en el corazón del Señor, no? Y dice en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Cuando dice a los 7 ángeles, Juan da por entendido que los conocemos. Algunos dicen, bueno, son los 7 ángeles especiales y demás. Nosotros no podemos asegurar esto, pero sí te puedo decir que son 7 ángeles especiales
que están de pie delante de Dios. Eso nos quiere decir que tienen un nivel de autoridad por encima de los demás. En las cortes de la antigüedad, los cortesanos que se paraban delante del rey eran los que tenían mayor poder. Y ellos, estos 7 ángeles, están ahí delante de Dios. Y dice que Dios les da 7 trompetas. Se les da 7 trompetas a estos ángeles. Y miren, en este momento que se le dan 7 trompetas, lo que se le está diciendo a estos ángeles es, cada vez que ustedes las toquen, un juicio distinto va a caer sobre la tierra. Y por eso Dios hace ese silencio. Es un momento de dolor, es un momento que él no quería, al que no quería llegar, pero al que hay que llegar. Y mira cómo ocurre esto es muy interesante. Dice en el versículo 3, otro ángel, otro distinto a esos 7, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto, cuando nosotros no lo relacionamos con los textos anteriores de la Biblia, miren, Apocalipsis es el broche de oro que cierra todos los temas bíblicos. Acá hay algunos temas que empiezan en Génesis y que terminan acá, y que nos dan una revelación completa, el final de la revelación acerca de ciertos temas. Miren, te voy a contar un poquito acerca de esto. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que Dios le dice al pueblo de Israel, miren, ustedes están viviendo en carpa, hagan una carpa para que yo habite en medio de ustedes. Y cuando Él les está diciendo esto, miren, nosotros a Dios no lo podemos encerrar en un templo, en un tabernáculo, no lo podemos encerrar en ningún lado. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Dios siempre tiene este anhelo de vivir entre nosotros, y esto es pura misericordia. Él es un Dios santo, es un Dios santo, y aún así Él quiere acercarse a nosotros, y por eso provee el medio. Entonces Él les dice, bueno, ustedes hagan esta carpa, y a través de esta carpa ustedes van a encontrar la manera de que yo les pueda perdonar sus pecados. ¿Y cómo era el tema del tabernáculo? Miren, algún día me pueden invitar, me voy hasta allá y hacemos un estudio del tabernáculo, porque es un tema precioso, o capaz que lo pueden estudiar ustedes también. Es un tema hermoso para ver a Cristo a través de todo. Pero miren, había una parte en la que el sacerdote iba al altar que estaba afuera, que era donde se sacrificaban los animalitos, ¿sí? Sacaba fuego de ahí, o sea, sacaba unas brasas, las ponía en ese incensario que ustedes pueden ver ahí que él tiene en la mano, y se acercaba a la parte de adentro, al lugar santo. Ahora, ahí en ese lugar santo, habían 3 muebles específicos, pero este es el mueble en el que yo quiero que ustedes se fijen, el altar del incienso de oro. Él se acercaba hasta ahí y dice que ofrecía incienso delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba del otro lado de la cortina, que era donde estaba el arca que contenía, no contenía la presencia de Dios, Dios estaba ahí encima. Pero fíjense esto, cada vez que el sacerdote se acercaba acá a ofrecer incienso, y este humo salía hacia arriba, el resto del pueblo que estaba alrededor oraba. Este era un tiempo de oración para el pueblo de Israel. Todo el mundo veía el humo durante cierta hora del día, todos se tenían que poner a orar. Este era el tiempo de confesión, era el tiempo de acercarse a Dios, era el tiempo de intercesión, era tiempo de buscarlo. Y mira, cuando el sacerdote hacía esto, hay un montón de textos en la Biblia que dicen que esto subía como olor fragante a Dios, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, ¿por qué este ángel está haciendo lo mismo, pero en el cielo? Miren, ahí en Éxodo nosotros vamos a encontrar que todo lo que Dios le mandó a hacer a Moisés en el tabernáculo era una sombra, una imagen de las cosas celestiales. Y en el cielo también hay un altar del incienso, que también representa las oraciones de los santos. Pero hay algo en este texto que a mí me llena de dolor. Mira, dice que el ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Sabes qué significa? Que la medida de nuestras oraciones no llega a la cantidad que tiene que haber. Y este es un llamado para vos y para mí. Es un llamado a nuestra vida de oración, para que pensemos en dónde estamos con nuestra oración. ¿Acaso hay un momento del día que yo le puedo ofrecer oraciones al Señor? ¿Acaso es como los judíos que tenían que esperar que el sacerdote entre y que haga toda esta cosa? Nosotras podemos orar mientras lavamos
los platos, mientras jugamos con nuestro hijo, podemos tener oraciones de gratitud mientras miramos al cielo, mientras corremos por la plaza con nuestro nene, mientras acomodamos la ropa en el placar, mientras estamos en el trabajo. ¿Cuántas oraciones podríamos elevar al día y no lo hacemos? Qué bendecidas que somos y no tenemos ni idea, chicas, de lo muy poco que le ofrecemos al Señor. Tanto que dice que se le tiene que añadir mucho incienso. ¿Sabés qué significaban esas oraciones? Esas son las oraciones que suben al trono pidiendo que llegue el tiempo del fin. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo voy a pedir eso? Es que vos tenés que entender algo. Cuando yo le estoy pidiendo al Señor por la salvación de un alma y le estoy rogando al Señor, Señor, toca su corazón, alcanzalo. Cuando yo le hablo a esa persona, cuando yo lo busco para Cristo, yo estoy añadiendo a esas oraciones y el tiempo se está cortando. La Biblia dice que Él está esperando hasta que el último redimido sea alcanzado. Hasta que el último redimido sea alcanzado. ¿Por qué no somos conscientes de la bendición que tenemos de orar por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros primos, por nuestros familiares, por tantos, por nuestro pueblo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Miren, ojalá que cuando el ángel se acerque a agregar ese incienso, no sea por las oraciones que me faltaron a mí. Yo quiero comprometerme hoy a una vida de oración mayor a la que tenía. Quiero comprometerme a un nivel más profundo de adoración con el Señor. Y este es un llamado para vos y para mí. Porque no importa la cantidad de oraciones que hagas al día, siempre puedes hacer más. Siempre puedes ofrecer más. Mira, dice que cuando este ángel estaba delante del trono, yo estoy hablando en pasado, ¿no? Pero estamos hablando de algo que Juan vio, pero que va a pasar en el futuro, ¿sí? Recuerden que en el cielo no hay tiempo, así que es algo medio difícil de entender. Por eso Juan lo cuenta como que ya pasó, pero en realidad es algo que está en nuestro futuro, ¿sí? Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Se acuerdan eso que hacía el sacerdote que le ponía el fuego al incensario? Pero dicen que acá hace algo distinto. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ay, ay. Esto que hay acá, cuando hay truenos y voces, relámpagos, ¿no les hace acordar a cuando Dios hablaba en Sinaí? Miren, los israelitas quedaban pasmados ante esta presentación del Señor. Pero nosotros vamos a ver que estas personas que van a estar en la tierra en este tiempo no van a sentir la misma admiración por el Señor. Y ahora lo vamos a ver. Miren, suena la primera trompeta, el primer ángel toca la primera trompeta. Si ustedes quieren leer estos pasajes, lo tienen todo en el capítulo 8 y 9. Si alguna se encuentra con un versículo que dice, esto no lo explicó, no lo entendí, mándenme un mensaje a mi número, yo prometo responderlo. A veces no tengo tiempo en el momento, pero después hago un audio y se los envío, así que ustedes con confianza mándenme. Pero capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipsis estamos viendo, ¿sí? Bien, el primer ángel toca la primera trompeta y dice que cae granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra. Ahora, un tercio de los árboles se queman y se quema toda la hierba verde. Hace un tiempito, el año pasado, no, el anterior creo que fue, hubo un incendio que fue devastador acá en la zona, en la comarca. Se prendieron fuego un montón de bosques nativos, fue terrible y fue en segundos. Tenemos una conocida que vivía ahí, ella dice, yo no pude atinar a más nada que agarrar mis perros, subirlos al auto y salir corriendo. Hubo gente que se metió a la pileta y sobrevivió porque se metió a la pileta, pero el fuego dicen que arrasó con todo. Y saben, cuando el primer ángel toque la primera trompeta, dice que se va a quemar un tercio de todos los árboles de la tierra. ¿Sabes por qué no completo? Porque eso es un llamado de Dios. Arrepiéntanse, búsquenme, todavía hay chance, todavía hay chance. El segundo ángel toca la segunda trompeta y dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar. Si ustedes buscan ahora una imagen de un cometa, ustedes pueden ver más o menos cómo lucen, ¿sí? Porque hay dibujos, hay imágenes, Internet es muy útil para que nosotros podamos tener esta imaginación. Pero cuando Juan está contando esto,
él nunca había visto un cometa. Así que es muy probable que sea un cometa, esta montaña dada vuelta que baja hacia la Tierra, ¿verdad? Él dice, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue lanzada al mar. Y ahí miren, otra vez un tercio, el Señor llamando, diciendo, todavía hay chance, búsquenme, búsquenme. Un tercio del mar se volvió sangre y muere un tercio de sus seres vivos. Ahora el tercer ángel toca la tercera trompeta y cae del cielo una gran estrella ardiendo sobre el agua. Y esta se llama ajenjo. Ahora el agua se vuelve amarga y los hombres mueren. Miren, ahí yo les puse un par de imágenes que son de Chernóbil. ¿Se acuerdan del accidente nuclear este que hubo? Se los puse acá porque Chernóbil significa ajenjo. Y cuando esto ocurrió, yo me acuerdo que yo no estaba, ¿no? Pero después me acuerdo haber leído un montón de notas que decían, este es el ajenjo del que nos habla Apocalipsis. Esa amargura, es destrucción, es tristeza. Es el hombre alejado de Dios. Y este es el tercer ángel haciendo sonar a la tercera trompeta. Ahora el cuarto ángel toca la cuarta trompeta y dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Y no hubo luz en la tierra, parte del día ni parte de la noche. Ahora esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque al hombre le gusta vivir en las tinieblas, le gusta vivir en la oscuridad, pero cuando llegue este momento no les va a parecer para nada agradable. Fíjense cómo la calidad de vida se va viendo reducida, cada vez menos vegetación, cada vez menos agua, cada vez menos mar, cada vez menos productos del mar, y el cielo nos va a dar cada vez menos luz, así que va a haber tristeza, va a haber oscuridad. Pero yo quiero que leamos uno de los textos. Dice en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Miren, hermanas, cuando nosotros pensamos en esto podemos decir, ay, qué cruel, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto juicio? Dios todo el tiempo les estuvo llamando, todo este tiempo les ha estado llamando. Y la gente que va a quedar ahí es gente que decidió rechazarlo. Ahora, Dios sigue diciendo, todavía hay chance, pero ellos no se quieren arrepentir. Siguen sonando las trompetas y suena la quinta. Y esta es un poco complicada, ¿saben? Porque dice la Biblia que cae una estrella con la llave del abismo y de este abismo salen langostas por la tierra y empiezan a atormentar a los hombres por 5 meses. Ahora, hay mucha imaginación detrás de esto, ¿no? Esta imagen que yo les puse ahí es una imagen que se le ocurrió a alguien. Pero saben, cuando el quinto ángel hace sonar esta quinta trompeta, cae una estrella, que en realidad en la Biblia estrella y ángel se usa indistintamente, así que acá es muy probable que sea un ángel el que cae con la llave del abismo. Y vos me vas a preguntar, ¿qué es el abismo? Saben, el abismo es el lugar donde están encerrados estos demonios específicos, guardados para este día y para esta hora. Ahora, la Biblia los describe, y si ustedes quieren lo vamos a leer, miren, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a las batallas, y sigue la descripción. Miren, chicas, Juan les está describiendo a los hermanos que estaban en esa época algo que él no entendió. Dicen, miren, esta es la mejor representación que les puedo hacer. Tenía el pelo como si fuera así, la boca como si fuera así, pero él lo que vio fue algo monstruoso. Si ustedes se ponen a pensar, estas langostas eran completamente distintas a las langostas que nosotros estamos acostumbradas a ver, pero es porque es algo espiritual. Es un demonio que está encerrado en este lugar para este día y para esta hora. Y nosotros no entendemos bien esto, cómo va a funcionar, pero sí sabemos algo. Esto es parte del juicio de Dios a la humanidad. Cuando nosotros vemos los sellos, siempre pasaron cosas así en la tierra. El primero de los sellos es el anticristo.
siempre hubieron personas que eran gobernadores casi mundiales, por así decirlo, que estaban empecinados con el pueblo de Israel, por ejemplo Hitler. Hubieron un montón de personas que tenían estas mismas características. Así que cuando se abra el primer sello, los humanos van a decir, bueno, más de lo mismo. Después vimos que va a haber anarquía, que va a haber hambre, que van a haber terremotos, que van a haber cosas que siempre hubieron. Pero cuando ya llegamos a la época de las trompetas, nos vamos a dar cuenta que Dios está llamando la atención del ser humano de otra manera. Les está diciendo, miren, escuchen muchachos, esto no es lo mismo que antes. No es lo que vivieron en la Primera Guerra Mundial, o lo que vivieron en aquella era, aquel siglo. Esto es lo último. Este juicio es de Dios. Este juicio es de Dios. Y miren, ahí yo les puse un par de textos que nos hablan un poco del pozo del abismo. No nos vamos a detener acá por amor al tiempo. Si quieren yo les puedo dejar todos estos textos. Acá nos aparecen, hay 25 menciones de la palabra avisos, que es la palabra abismo en el Antiguo Testamento, y también la tenemos en el Nuevo Testamento, y ahí aparece, fíjense, como la habitación de los muertos, que es el lugar a donde van los que mueren sin Cristo. La habitación de demonios, que es el lugar donde son encerrados estos demonios. Esta es la prisión donde se va a retener a Satanás por 1000 años, todavía no llegamos a eso, vamos a llegar en el capítulo 20. Es la habitación de la bestia y también es el reino del Abadón. Si ustedes ven el texto, déjenme que se los lea, esperen que se los busco. Acá, versículo 11, y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Miren, este ser es el destructor, es el destructor, y él viene a destruir. Y decime si esto no es parte de lo que Satanás ha hecho a lo largo de la historia. Él vino a matar, a hurtar, a destruir, y él quiere venir a destruir, él quiere venir y hacer todo lo que pueda, pero esto en este momento es permitido por Dios. Estos ángeles están detenidos ahí, confinados ahí hasta ese momento de juicio, y cuando llegue ese momento de juicio, el ser humano va a decir, ay, ay. Miren, el sexto ángel toca la sexta trompeta. Y acá esta es muy interesante porque dice que cuando este ángel toca esta trompeta, se desatan los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Si ustedes van ahí, van a ver ahí ese mapa, tienen ahí, no sé si se pueden ubicar bien, tienen a Egipto en esta esquinita, un poquito más arriba van a ir subiendo y van a tener a Israel. El Tigris y el Éufrates es todo lo que se llama la medialuna fértil, ¿sí? Es todo lo que, la parte de Oriente que es más fértil. Pero dice acá que hay 4 ángeles que están atados en ese lugar, y están atados para este día y para esta hora. Y fíjense lo que hacen estos ángeles. Estos son probablemente demonios, ¿sí? Porque los ángeles de Dios no están nunca en prisión, y los ángeles de Dios nunca están para hacer esta destrucción. Y fíjense que este es un ángel que viene a matar a la tercera parte de los seres humanos. La tercera parte de los seres humanos. Cada vez se va reduciendo más la calidad de vida, cada vez hay menos comida, cada vez hay más anarquía, cada vez hay más dolor, cada vez hay más sufrimiento. Y cuando llegan estos ángeles, de esos sobrevivientes matan 1/3, y cada vez hay menos gente. Menos gente. Ahora, fíjense que vamos a tener ahí un break, ¿cómo lo puedo decir? Un paréntesis, ¿sí? En el capítulo 10 y capítulo 11 hay 2 paréntesis ahí en Apocalipsis, hoy nos vamos a enfocar en el primero, este es el segundo de los paréntesis. Y vamos a ver que vamos a llegar a la séptima trompeta en el capítulo 11, al final, y la vamos a leer a esta. Dice, el séptimo ángel, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben? Acá cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, se produce el anuncio de la venida en gloria de Jesucristo. Este ángel toca la trompeta y se dice, Cristo viene a reinar. Esto díganme si no es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza para los que van a estar en la tierra, que van a estar tratando de sobrevivir, tratando de encontrar la solución a lo que están viviendo.
pero al mismo tiempo dice que viene acompañada de los juicios de las 7 copas, y estas las vamos a pasar rapidito, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, en el 16.2 dice que es una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen el sello de la bestia. Todos los que fueron sellados por el anticristo para comprar, vender, trabajar, van a recibir este sufrimiento. Es una úlcera maligna y pestilente, o sea que larga olor. Fíjense ya el sufrimiento que tienen, están sufriendo muchísimo y encima esta úlcera maligna. 16.3 dice, esta es la segunda trompeta, ¿sí? El mar se convierte en sangre. Recuerden que cuando nosotros vimos la segunda trompeta, nos decía que el mar se convertía en un tercio, pero acá en esta copa, todo el mar se convierte en sangre, ¿sí? Mueren todos los animales marinos. Acá me faltó decir un detalle. En esta copa, que es la segunda copa, cuando todo el mar se convierte en sangre, vamos a ver algo que es muy interesante. ¿Y saben qué es? Que nosotros pensamos que el oxígeno proviene más que nada de las plantas que nosotros podemos ver acá, de los bosques y demás. Pero está comprobado que la mayor cantidad de oxígeno sale de las plantas marinas. Así que cuando todo el mar se convierta en sangre, la calidad de vida se va a reducir muchísimo porque va a haber poco oxígeno para respirar. Esto es algo que le agrega más sufrimiento a lo que ya están viviendo. Acá no lo puse de título, pero cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, vienen las 7 copas. Acá estoy listando las copas, ¿sí? Perdonen que lo vuelva a decir porque es un poco mezclado el tema. La primera es una úlcera maligna, la segunda es que el mar se convierte en sangre, la tercera dice que toda el agua dulce se vuelve sangre. Recuerdan que Dios les había dicho, bueno, un tercio, ahora toda el agua dulce se convierte en sangre. Después viene que el sol empieza a quemar a los hombres, y dicen los estudiosos que el sol puede largar unas llamaradas fuertes que pueden llegar a destruir muchísimo en la tierra. Y fíjense que acá Dios permite que el sol queme a los hombres de una manera que nunca antes se haya visto. La próxima copa dice que hay tinieblas sobre el trono de la bestia. Y acá nosotros vamos a ver que la bestia, recuerdan que habíamos visto que estaba Satanás, el anticristo y el falso profeta. Bueno, ellos van a tener su lugar asentado. Algunos dicen, bueno, esto va a ser en Roma, algunos dicen, bueno, esto va a ser en algún lugar de Europa, donde va a tener todos los reinos a su disposición. Nosotros no podemos estar tan seguros de esto, lo vamos a ver cuando veamos el fin de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero vamos a ver ahí que van a haber tinieblas sobre el trono de la bestia, y esto significa que ellos no van a poder ver, van a estar en oscuridad total, en oscuridad total. Sigue, en el versículo 12 dice que se seca el Éufrates en preparación para el Armagedón. ¿Se acuerdan que recién vimos el Armagedón, el Tigris y el Éufrates, perdón? Cuando se seca el Éufrates, lo que se está permitiendo acá es que todos los ejércitos que se están juntando del lado de Oriente crucen para venir a la guerra santa que va a haber en Israel hacia el final de los tiempos. Todavía no llegamos acá, así que vamos a parar ahí y después nos vamos a adentrar en el Armagedón. Y el último que tenemos ahí es el 16 del 17 al 21, y ese lo vamos a leer. Miren, esta es la última copa, es lo último de juicio que Dios va a mandar sobre la tierra. Y dice así, desde el 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, acá está hablando de Jerusalén, ¿sí?, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, sobremanera grande. Si ustedes leen el versículo 9, por ejemplo, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, y blasfemaron el nombre de Dios.
varias veces vamos a ver en este capítulo que los hombres blasfeman el nombre de Dios en vez de arrepentirse. Dijimos que en la tierra entonces tenemos 3 momentos de juicio. Arranca con los sellos. Cuando se abre el séptimo, salen 7 trompetas. Cuando suena la séptima trompeta, salen 7 copas. Y estas copas no son la copa que nosotros nos imaginamos. Es un copón, más bien esos que se usan para poner frutas, cuando nosotros tenemos algo así en el medio de la mesa, ¿vieron? Bueno, ese copón es el que se ha ido llenando de la ira de Dios y que va a ser derramado hacia el final de los tiempos. Y fíjense qué duro parece esto. Fíjense qué duro parece esto. Qué difícil va a ser vivir en ese tiempo. Qué inimaginable el dolor por el que van a atravesar. Y dice varias veces en Apocalipsis que ellos van a buscar morir y que no van a poder morir. No van a poder morir. Ahora, este sufrimiento nos parece demasiado grande, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor los ha estado llamando todo el tiempo. Vengan a mí, vengan a mí. Y miren, hermanas, nuestra misión ahora, nuestra misión es alcanzar a otros para que no tengan que pasar por todo esto. Si Cristo viene a buscar a su iglesia hoy, ese hermano tuyo, ese primo tuyo, ese vecino tuyo, ese compañero de trabajo tuyo que se queda, va a tener que vivir todas estas cosas. Y esto me llena el corazón de dolor. Imagínense lo que hay en el corazón del Señor. Ahora miren, vamos a volver al primero de los paréntesis, que dice así el texto. Es en el versículo 6, capítulo 6, versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando nosotros vemos tanto dolor, tanto caos, tanta desilusión, tanto sufrimiento, tanto juicio? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y ahí en el capítulo 7 vamos a encontrar 2 grupos de personas que se van a mantener en pie. Los 144.000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Ahora vamos a adentrarnos en quiénes son estos, porque ambos son importantes para la historia del fin. Cuando Dios nos descorre el velo y nos dice, miren, Apocalipsis es un libro donde te voy a contar todo lo que hay en el cielo, pero también te voy a contar el plan para la tierra. Te voy a decir que el trono de Dios está rodeado por ese arco iris que nos habla de su misericordia. Y Apocalipsis está lleno de misericordia. Mira, fíjate, el primer grupo, los 144.000 sellados, son los que van a predicar el evangelio del reino. Y la multitud vestida de ropas blancas son los que se van a salvar durante la tribulación. Esto a mí no lo alcanzo a comprender completo. Pero miren, vamos a ver un par de detalles. Todo lo que tiene que ver con los 144.000 sellados lo van a encontrar en el capítulo 7 y en el capítulo 14. ¿Sí? Vamos a ver la descripción que nos hacen. Dice que estos son todos judíos, son sin mancha, son varones, son siervos, no dicen mentiras y son vírgenes. Ahora, déjenme que voy a sacar este de acá, porque ahí dice también, son sellados por Dios. Estas personas son personas que van a estar en el momento del arrebatamiento, pero que no van a haber conocido al Señor Jesús. Ellos van a ser judíos que van a estar desparramados por todo el mundo. Miren, cuando ustedes van a la historia de los judíos, se van a dar cuenta que hay algo muy importante para ellos, que es de dónde descienden. Cuando se nos habla del Señor Jesús, se nos da todo el recuento de dónde sale, hasta allá arriba, hasta el principio, porque para el judío lo más importante era poder respaldar con un papel, miren, yo soy de tal tribu, yo soy de tal tribu. Ahora, en el año 70, cuando se prende fuego todo Jerusalén, y en especial toda la parte del templo y demás, se pierden todos estos registros, y ellos se quedan sin saber a dónde pertenecen. Cuando antes de eso había habido toda esta dispersión, donde fueron llevados a Babilonia algunos, a Siria otros, que fueron desparramados, ¿sí?, por toda la tierra, ellos pierden esa herencia que para ellos es muy importante. Pero ¿sabes quién sabe quiénes son y de quiénes descienden? Dios. Y nos dice la Biblia que ellos están alrededor de todo el mundo, y que en el momento del arrebatamiento Él va a sellar a 144.000 para esta obra específica. Judíos sin manchas, varones sellados, siervos, que no van a decir mentiras, que son vírgenes. Ahí la palabra vírgenes no significa tanto que no van a haber estado nunca con una mujer,
sino el hecho de que tienen pureza en su sexualidad. Si son casados, solamente han estado con su mujer desde el momento de casarse. Y si no, nunca han estado con una mujer, ¿sí? Eso quiere decir la palabra y no vírgenes en sí. Bueno, estos 144.000, ¿a dónde salen a repartir el Evangelio? Bueno, ahí tenemos el pasaje de Mateo 24, que dice que el fin va a llegar cuando este Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Ellos le van a hablar a todos, chicas. Nosotros, hay gente que nos quedó, que no le dijimos, que no le contamos, pero el Señor dice que cuando llegue este tiempo, nadie va a ser inexcusable. Todos van a haber escuchado el mensaje de salvación. Y dice que los que se convierten son muchísimos. Esos que se convierten están ahí en el capítulo 7, desde el versículo 9. Léanlo después porque es un pasaje bellísimo. ¿Cómo es esta multitud vestida de ropas blancas? Miren, son de todas las naciones, no solamente judíos. No se pueden contar, ni siquiera le pueden poner un nombre, los judíos son 144.000 nomás. Estos acá ya están en el cielo porque nos dice en este pasaje que fueron muertos a lo largo de la tribulación, porque no se querían sellar con el sello del anticristo. Ahora, dice que están vestidos de ropas blancas, que salieron de la tribulación, que sirven a Dios delante del trono. Y esto es maravilloso, ¿sabes que ese es un mensaje de esperanza? Que en medio de tanto juicio, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Dios nos deja un haz de luz y dice, miren, aún ahí, a esos estoy esperando. Estoy esperando a ese que me falta, yo lo amo tanto que necesito, yo quiero que sea salvo, yo quiero que sea salvo. Y miren, vamos a leer el último versículo y con esto terminamos. Dice el versículo 17 del capítulo 7. Creo que lo tengo acá, sí, ahí está. 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren, estas personas que están acá vestidas de ropas blancas han vivido durante la tribulación. No sabemos en qué momento fueron muriendo, pero a medida que iban muriendo se van encontrando allá, delante del trono, delante del Cordero. Y me encanta este pasaje, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una mención muy especial a las lágrimas en Apocalipsis. Hay un salmo que dice, pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? ¿Sabes? Dios está ahí cada vez que derramas una lágrima. Y dice que la junta en un frasquito y que escribe en un libro esa lágrima. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, llega el final de las lágrimas. Y a mí eso me llena de emoción, porque yo soy de llorar mucho. Y he tenido muchos motivos para llorar. Pero sabes que cuando nos encontremos con el Señor, tanto ellos, los salvos en la tribulación, como nosotros, dice que Él nos va a hacer así. Y es como si Él pudiera sacar ese libro y nos dijera, ¿te acordás de esta lágrima? Todas las lágrimas que derramaste por esta persona, por este dolor, por este sufrimiento. Eso acá no está más, no está más. En el cielo, chicas, no va a haber más dolor. No va a haber más dolor. Y Él quiere enjugar tus lágrimas y quiere que derrames tus lágrimas en el único lugar donde vale la pena dejarlas. Así que hoy quiero que más que quedarnos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos estudiado, que nos quedemos con esto de acercarnos más al trono. Chicas, el Señor quiere que llenemos ese incensario que va a haber allá con estas oraciones, clamando por los que se pierden, llorando por los que se pierden, rogando que el Señor nos prepare, diciéndole, Señor, dame oportunidad de hablar, ayúdame a no quedarme con este mensaje para mí misma, yo quiero compartirlo, quiero darlo, quiero saborearlo tanto que los demás quieran tenerlo también. Así que vamos a terminar. Señor, hoy nos acercamos hasta tu presencia y es con corazones realmente conmovidos, Señor, porque cuando vemos tu juicio para el final de los tiempos, Señor, no tenemos palabras que describan lo que sentimos. Señor, tenemos dolor en nuestros corazones por los que se quedan y sentimos una gratitud inmensa porque nos has rescatado de esto y más, Señor, de esto y más. Ayúdanos, Señor, a acercarnos todo el tiempo a tu trono, a buscarte en todo momento. Señor, ayúdanos a no quedarnos con este mensaje. Clamamos por los que se pierden, clamamos por nuestra familia, por nuestros primos, nuestros vecinos. Señor, te rogamos por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros pueblos, Señor. Ayúdanos a derramar lágrimas solamente aquí, Señor, en el lugar donde vale la pena. Y te rogamos, Señor, por ese día donde ya no van a haber más lágrimas. Y te agradecemos, Señor,
porque solo por tu misericordia que podemos disfrutar de esta promesa. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.